¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Desafiando los pronósticos. Es muy fácil creer o tener optimismo cuando todas las cosas están dadas para ciertos resultados. Pero cuando se te acaban las opciones, cuando se cierran las puertas, cuando no hay posibilidades, cuando no te alcanzan los recursos y tú no eres suficiente para obtener los resultados, entonces se vuelve la lucha un poco cuesta arriba. Mateo capítulo 11, versículo 12 en adelante dice lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Quiero resaltar violencia. Y los violentos, quiero resaltar violentos, lo conquistan por la fuerza. Otra versión más popular dice lo arrebatan. Y arrebatar es conquistar algo por la fuerza. El concepto de violencia es el siguiente: es el uso intencional de la fuerza para vencer una resistencia y conseguir un objetivo específico. No hay violencia sin fuerza y no se necesita violencia si no hay resistencia. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo en este versículo es que hay un montón de gente que está resistiendo para perseverar en el Señor. Hay muchos que están venciendo una fuerza contraria para alcanzar un objetivo, y ese objetivo es el reino. Hay fuerzas contrarias que te impiden conquistar el reino, pero mucha gente lo está conquistando a pesar de esas fuerzas contrarias. Versículo 15: el que tiene oídos, oiga. Verso 16: pero ¿con qué compararé a esta generación? Y es donde se plantea el problema del texto. ¿Con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: les tocamos flauta y no bailaron. Entonamos endechas, es decir, canciones de lamento, canciones tristes, y no se lamentaron. ¿Por qué dices eso? Verso 17: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y lo que decían ustedes es: tiene un demonio, porque no come ni bebe. Pero viene el Hijo del Hombre, que sí come y sí bebe, y dicen: miren, un glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Si Mateo hubiese sido venezolano, dice: no, lo tuyo ni es chicha ni es limonada. Uno porque no come y el otro porque come. Uno porque no bebe y el otro porque bebe. Al fin y al cabo no te gusta nada. Estás tan insensible, estás tan cerrado, que eres incapaz de ver a Dios en nada. Si te muestro a Dios de alguna manera a través de Juan, porque no come ni bebe y se la pasa ayunando, entonces no puedes ver a Dios. Pero si te lo muestro con alguien que sí come y sí bebe, también lo criticas y tampoco puedes ver a Dios. Estás tan insensible que no ves a Dios de ninguna manera. Si te viene una gran bendición, no puedes verlo y crees que es por tus fuerzas. Y si viene una gran prueba, no puedes verlo porque crees que Dios te abandonó. De ninguna manera puedes ver a Dios. La insensibilidad nos impide ver a Dios en nuestra vida. Ahora, hay dos tipos de personas en este texto y hay dos tipos de persona en una generación. Lo hubo en ese entonces y lo hay actualmente. Lo primero son estos insensibles. La insensibilidad extravía a la persona para que viva ajeno de la vida de Dios. Como dije, no puede ver a Dios en nada. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 18. Entenebrecidos en su entendimiento y excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Esa dureza del corazón es la insensibilidad. No podemos caminar en la senda de justicia, en la senda del Señor, en el camino de Dios, en el propósito de Dios, si nuestro corazón está endurecido. Es imposible. Ese corazón duro nos aparta, nos lleva lejos, nos expulsa de la vida de Dios, y por eso dice que entenebrece nuestro entendimiento y nos hace estar ajenos a la vida de Dios por la dureza del corazón. Esa condición de insensibilidad hace que todo lo critiquemos, como ese ejemplo de Mateo. Si vemos a Juan que no come y bebe, lo critico porque no come y bebe. Si vemos a Jesús porque come y bebe, aunque no haya nada que criticarle, lo critico porque come y bebe.
Cuando estamos insensibles en nuestro corazón, somos muy dados a la crítica. Todo lo vemos mal, todo lo vemos con malas intenciones. No podemos ver la bondad de Dios en nadie, sino que solamente estamos mirando siempre la paja que tiene el ojo de nuestro prójimo. Una persona insensible no se siente satisfecha con nada. Cuando les tocan canciones alegres no bailan, y cuando les tocan canciones tristes, entonces no se lamentan. Cuando es el momento de sentir, no sienten. La insensibilidad te permite rechazar a Dios sin darte cuenta que lo estás rechazando. Una persona insensible no puede ver a Dios en nada y mucho menos en nadie. Una persona insensible no puede disfrutar a Dios y tampoco va a disfrutar su obra. Es esa persona o esa condición que viene a la iglesia y en lugar de ver lo que Dios está haciendo, entonces critica lo que todavía no ha pasado. Es esa gente que cuando ve la gotera en el techo, critica a la iglesia porque no ha arreglado la gotera en lugar de subirse al techo y repararla. Eso hace la insensibilidad. Una persona insensible no puede, escucha bien, no puede hacer la voluntad de Dios porque su propia queja no lo deja. La queja solamente te unirá a los quejumbrosos. Nadie con un corazón sano, prudente, sensible a Dios, la pasará bien con alguien que siempre se está quejando. Los que se quejan se juntan con los que se quejan. Y eso te saca de la voluntad de Dios, porque mientras te quejas no puedes creer. Y resulta que el camino en Dios es por fe. No hay opción. No se puede avanzar si no es por fe. La queja, la insensibilidad, la dureza del corazón nos hace indiferentes a la salvación eterna. No te importa. Nos hace indiferentes a la voluntad de Dios. Nos hace indiferentes a la presencia de Dios. Nos hace indiferentes a la necesidad ajena. Nos hace indiferente incluso a nuestro propio pecado. Menospreciamos nuestros propios pecados porque no son quizá tan escandalosos como el pecado de otro. Eso hace la insensibilidad en nuestro corazón. Somos, digamos, reacios al llamado cuando nuestro corazón está insensible. Pero hay otro tipo de gente, los que están arrebatando el reino. Hay algunos insensibles, pero hay otros que están arrebatando el reino. Estos violentos que arrebatan el reino, que conquistan cosas a pesar de la resistencia, esos son esforzados porque van más allá de sus límites. Estos son valientes porque asumen riesgos. Eso es todo lo contrario a la insensibilidad. El que es insensible nunca asume riesgos, porque como no vive por fe, prefiere acaparar lo que tiene para no quedarse sin nada. Mientras que el que vive por fe es valiente y se arriesga porque sabe que lo que está por venir es mucho mayor y más grande que lo que ya tiene. Esos violentos que tienen ese espíritu de violencia, y no es violencia para agredir a otros, ¿ok? Así que, mujeres, no es esa violencia. Ah, con razón, ya tengo respaldo bíblico para ti. Toma tu tomate. No, es otro tipo de violencia, es una actitud para vencer la resistencia de la oscuridad, que quede claro. Ahora, esos violentos no escatiman el dolor de los procesos. Los violentos dicen, sé que este proceso y esta disciplina me va a doler, pero también sé que me conviene. Así que no voy a pasarla por alto, no voy a tomar un atajo. Voy a someterme a la disciplina, voy a someterme al proceso, voy a crear hábitos aunque me cueste, voy a corregir mi conducta aunque mis ganas vayan en otra dirección. Voy a asumir ese riesgo y voy a ser valiente para permanecer en ellos. Estos violentos perdonan, porque no perdonar es fácil. No perdonar cualquier cobarde lo hace, pero perdonar amerita de valentía. Porque perdonar te obliga a ser humilde cuando muchas veces no tienes que serlo. Perdonar al que te ofendió es un acto de humillación. Y nadie se humilla porque amaneció con ganas de humillarse. Uno se humilla
porque toma la decisión valiente de hacerlo, porque sabe que hay honra en esa humillación delante del Señor. Por eso digo que perdonar es de valientes, no para cobardes. Estos violentos se arrepienten de sus pecados, son responsables de sus propias acciones, de sus propios pensamientos, de lo que dicen, asumen la responsabilidad y cuando se equivocan se arrepienten. Esos valientes se disciplinan, no siguen las corrientes de este mundo tratando de agradar a la gente, no buscan la aprobación de la gente, sino la aprobación de Dios. Estos valientes no son guiados por las modas, sino por el Espíritu Santo, porque la mayoría lo hizo, entonces yo también lo voy a hacer así. No, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Eso es lo que yo voy a hacer. Si Dios me toca una canción alegre, entonces bailo. Si Dios me toca una canción triste, entonces me lamento. Es la gente que ama escuchar la voz de Dios. Esa gente violenta que arrebata el reino, no los envanecen los aplausos, pero tampoco los minimizan las críticas. Su identidad está anclada en Dios. Por eso es lo que persiguen. Su máxima es el reino, es Jesús. Esa gente valiente invierte su vida para llegar a una meta que vale la pena y no una meta vana en este mundo, sino algo que tiene que ver con la vida eterna. Hay un personaje en la Biblia que me llama mucho la atención porque a pesar de que los pronósticos eran contrarios, su valentía y su violencia hizo que el destino cambiara. Este hombre es admirable. Mucha gente lo tilda de tramposo, mucha gente lo tilda de mentiroso. Sin embargo, aunque la mayoría lo tilde como tramposo, suplantador y mentiroso, nosotros no vemos a Dios nunca señalándolo y acusándolo por estas acciones. Al contrario, cada vez que Dios menciona a los patriarcas, a los padres de la fe, dice Abraham, Isaac y Jacob. No lo metió en el grupo de los mentirosos y tramposos, lo incluyó en el grupo de los patriarcas. El pronóstico era que tenía que estar en el grupo de las letras rojas. Sin embargo, Dios lo aceptó de otra manera y da testimonio de Jacob de otra manera. Génesis capítulo 32 versículos 24 en adelante dice lo siguiente. Esta es la historia o parte de la historia de Jacob. Dice el 24: Jacob se quedó solo y un hombre, esa palabra hombre en el original es ish, que significa hombre ciertamente, pero no un hombre natural, no un hombre creado, porque también tiene el significado de angelical, de supremo, de divino, ¿ok? Entonces, un hombre luchó con él hasta rayar el alba, hasta el amanecer. Cuando vio que no había prevalecido Ish, ese hombre, contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Violencia. Entonces el hombre dijo: suéltame, le dice a Jacob, porque raya el alba. Era de noche y él no podía ver con quién estaba luchando. No tenían plantas en ese momento. No tenía electricidad. Era de noche, estaba bastante oscuro, no podía ver. Y hay algo curioso porque en la historia bíblica nos damos cuenta que hubo gente como Moisés que quería ver a Dios. Y Dios le dijo: Moisés, no puedes verme porque no me verá hombre y vivirá. Si alguien me mira, muere inmediatamente. Sin embargo, te mostraré mis espaldas. Y es un episodio hermoso. En este momento, quizá, solo quizá, la razón por la que no podía permanecer después del amanecer era porque Jacob podía ver con quién estaba luchando. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Ahora, Jacob en este punto era rico en extremo. Tenía a la mujer que amaba. Tenía a todos los hijos herederos con quien podía levantar un gran pueblo poderoso.
tenía riquezas para su vida y para sus generaciones futuras. Tenía un pueblo numeroso porque se había multiplicado. Jacob tenía la vida resuelta aparentemente. Sin embargo, él decide violentamente tener una batalla para ganar una bendición que no poseía. Jacob, desde el vientre de la madre, era un luchador, porque él nace con otro bebé que se llama Esaú, y en el vientre de la madre, cuando Esaú va a salir de primero, él intenta sacarlo para luchar por la primogenitura. Sin embargo, Esaú nace primero. Esaú es el mayor y el primogénito es quien se lleva toda la bendición. El plan de Dios era llamar a un hombre que se llamaba Abraham y le dio una promesa: tu esposa es estéril, tú eres muy viejo, pero yo por milagro te voy a dar un hijo. De ese hijo va a salir una gran nación y esa nación va a ser mi nación. De esa nación van a ser el Mesías que va a salvar el mundo. Esa es la promesa. Tú vas a ser el padre de la fe. Bien, Abraham creyó a Dios, tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac, que era el hijo de la promesa, tuvo un hijo que se llamaba Jacob y otro que se llamaba Esaú. Se supone que la bendición del linaje de la fe, se supone que de donde vendría el Mesías y donde se levantaría una gran nación es el primogénito de Isaac, porque al primogénito le toca la mejor bendición. Y esa era la lucha que tenía Jacob y Esaú, incluso desde el vientre. Cuando son ya grandes, Jacob persigue la bendición y le dice, cuando ve a su hermano hambriento, le dice: sé que no puedes aguantar hambre, toma este plato de comida y te lo cambio por tu primogenitura. Dame tu bendición, que lo que te toca a ti lo disfrute yo, y yo te doy esta comida. Esaú, hambriento, toma el plato de comida y le dice: ok, dale guaya. Así le dijo Esaú. Pero al padre de Jacob y Esaú no le agradaba mucho esto, porque él amaba más a Esaú, porque era el primogénito y se supone que él es el que debe gozar de la bendición. Sin embargo, cuando ya era viejo Isaac, quedó ciego. Y dice la escritura que Jacob hizo un plan con su mamá, alcahueta la mamá, y como Esaú era velludo, él se colocó un montón de pelos de oveja para oler como olía Esaú, para sentirse, para que su padre lo sintiera cuando lo tocara como se sentía Esaú. Entonces Jacob viene, se acerca a su padre Isaac y le hace creer que es Esaú y le dice: bendíceme, dame la bendición del primogénito. Y resulta que Isaac, como no podía verlo y pensaba que era Esaú, lo bendice. Dice que oró por él y le dio la bendición del primogénito. Cuando le da la bendición, entonces llega Esaú: ¿qué es lo que está pasando aquí? No puede ser posible. Y le dice: ya no tengo la bendición del primogénito para dártela a ti, se la di a tu hermano, creyendo que eras tú, pero tengo otra porción. Y le dio una porción B, le dio el plan B de Dios. Pasan los años y Esaú entra en riña con Jacob. Comienzan a pelearse porque supuestamente Esaú ahí sí valoraba la bendición del primogénito. Y Jacob decía: no, el que va pa' villa, no, lo hecho está. Ya yo tengo la bendición. Sin embargo, esa riña podía acabar con la vida de Jacob. Y en una oportunidad, cuando ya Jacob fue muy rico, fue muy grande, fue muy próspero, Esaú también creció y vino al encuentro con Jacob. Y dijo Jacob: no, este tipo me va a matar. Vamos a hacer una cosa, es muy grande el campamento, vamos a dividirnos en dos grupos, uno por aquí y otro por acá. Así sabré si Esaú va a atacar a uno de los grupos, el otro se salva, porque yo no voy a pelear contra mi hermano, no voy a matar a mi hermano. Ok, ¿y qué más vamos a hacer, Jacob? Bueno, ¿qué puede alegrar el corazón de Esaú? Yo creo que si uno le envía regalitos, la gente se alegra cuando le llegan regalos. Bien, prepara no sé cuántos camellos, vacas, bueyes, ovejas. Envíale todo esto delante. El primer mensajero va a decir que eso va de parte de Jacob, que no viene a pelear. Si tú ves que Esaú sigue muy bravo, entonces manda otra tropa. Manda camellos, manda riquezas, manda oro, manda todo esto. Si está muy bravito todavía, entonces manda otro grupo. Y con ese montón de regalos ya sabremos que el hombre va a estar apaciguado y que no va a venir a matarme. Eso es lo que vamos a hacer. Resulta que Esaú estaba enfurecido. Y en medio de ese temor de Jacob, él manda a todas sus tropas y su familia
a cruzar el río y él se quedó antes del río. Esa noche fue la noche del encuentro con el ángel. Esa fue la noche en que Jacob libró su batalla. Esa fue la noche en que Jacob pidió la bendición. La bendición de Jacob no era prosperidad, no era tener mejores carruajes, mejores tierras, no era tener más riquezas, no era tener más poder y más fama. La bendición de Jacob no era ni siquiera tener salud. De hecho, salió enfermo de esa batalla. La bendición de Jacob no es lo que para nosotros es el bienestar, o ha sido el bienestar hasta ahora. La bendición de Jacob, o lo que él estaba pidiendo es, lo que este mundo puede ofrecerme, ya lo tengo todo, yo no necesito nada de eso. Lo que yo necesito es tu aprobación, Dios. Lo que yo necesito es dejar de ser el que siempre está luchando por ser el que gana. La palabra Jacob significa el que no se rinde. Y eso había sido la vida de Jacob hasta ahora. No se rendía con nada de lo que se proponía. Cuestionables sus métodos, sí, pero no sus resultados. Jacob lo intentaba más que nadie, perseveraba más que nadie y le daba honor a su nombre, Jacob. Sin embargo, cuando él le dice, no te dejaré si no me bendices. Verso 26, entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Verso 27, él le dijo, ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió, me llamo Jacob, el que no se rinde. Yo soy el que no se rinde. Los nombres en la Biblia tienen que ver con la esencia de la persona, no con la moda que hay en el momento. Y vamos a ponerle el nombre que está de moda. Brian Peterson, no, ese es el que me gustó porque lo vi en TikTok. No, los nombres se atribuían a la gente por sus características. Este es un tipo que no se rinde, por eso se llama el que no se rinde. Jabes, que significa dolor. Su madre nunca había sentido tanto dolor como cuando parió a Jabes. ¿Cómo se va a llamar este niño? Él se va a llamar Dolor, Jabes. Entonces así colocaban los nombres, ¿cierto? Entonces el varón le pregunta, el hombre le pregunta, ¿cómo es tu nombre? Le dice, me llamo Jacob. Y él le dice, esta es la bendición que te voy a dar. Ya no será tu nombre Jacob, el que no se rinde, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Uno de los significados más auténticos, claros de la palabra Israel es el que vence con Dios, el príncipe de Dios o el que gobierna con Dios. Por eso cada vez que la Biblia habla del reino de los cielos, hace referencia al pueblo de Israel. Israel significa el que pelea junto con Dios y sale vencedor. Jacob es el que siempre pelea, pero Israel es el que después de pelear vence. Entonces Dios le está diciendo aquí a Jacob, bueno, Jacob, eres el que nunca se rinde. De ahora en adelante vas a ser el que siempre gana. Esa es tu bendición. ¿Pero ganar en qué? ¿Cuál era la batalla de Jacob? Tú y yo estamos peleando batallas de salud, estamos peleando la batalla de restaurar el matrimonio, estamos peleando la batalla de mejorar nuestra economía, estamos peleando batallas culturales, políticas, sociales, económicas. Pero esas no eran las batallas de Jacob. La batalla de Jacob era por ser la persona escogida por el cual el plan de Dios se iba a cumplir en la humanidad. Jacob estuvo dispuesto incluso a morir en esa batalla solo para convertirse en aquel que gobierna con Dios. Jacob estuvo dispuesto a morir, a pelear valientemente, sin rendirse, solo por llegar a ser el hombre escogido por Dios para hacer su voluntad. Él le decía, no me interesa nada de lo que tengo, lo único que me interesa es que tú me uses para hacer tu plan. Esa era la meta de Jacob. Él era persistente en eso desde el vientre de su madre. Y Jacob, versículo 30, 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre, porque no se rendía.
ok, ya no serás más Jacob, ahora vas a ser Israel. Y Jacob le dice, ok, ahora dame a conocer tu nombre. ¿Quién eres tú? No podía verlo. He luchado toda la noche contigo y no sé quién eres. Pero ¿quién eres tú? Pero Jacob ya tenía la curiosidad, ya tenía la semilla de la curiosidad sembrada. Ya tenía una sospecha de quién era. Y por eso le preguntó, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel. Escucha otra vez la importancia de los nombres. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. He visto a Dios. Luché con Dios. Tenía mis dudas y por eso le pregunté cuál era su nombre. Pero después que me bendijo, entendí que con quien luché toda la noche fue con Dios, porque nadie puede dar esa bendición sino Dios. No es de hombre ni de nadie otorgar la bendición de ser un hombre de Dios, sino de Dios. Entonces Jacob, cuando entiende que ya tenía la promesa, que ya tenía de parte de Dios lo que él tanto había luchado toda su vida, se dio cuenta que ya no sería solamente Jacob, que de ahora en adelante no sería solamente el que no se rinde, sino el que conquista con Dios. Y esa es la característica de un valiente que puede arrebatar el reino. Todos queremos ser un Israel. Todos queremos disfrutar de la bendición de Dios, tener encuentros con Dios, poder disfrutar de todo lo que Dios nos da, tener abundancia en todas las cosas y ver que las promesas de la Biblia se cumplen de principio a fin en nosotros. Todos queremos eso. Todos queremos ser el que gobierna con Dios. Pero resulta que hay un proceso para ser Israel que se llama Jacob. Si yo no soy primero el que no se rinde, es muy difícil que yo pueda ser el que gobierna con Dios. Por eso es que dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Quieres el reino? ¿Quieres mayor autoridad? ¿Quieres mayor poder? ¿Quieres más resultados? ¿Quieres ver la manifestación de Dios? Que sea evidente que Dios está contigo. Que no tengas que estar convenciendo a otro que de verdad Dios es bueno y que Dios está contigo. Rogándole a otro para que crea que de verdad Dios está contigo porque no se nota. ¿Quieres que Dios se note en tu vida? ¿Quieres Israel? Es necesario que en nosotros se forme primero el Jacob. Es necesario que yo pueda ser violento permanentemente, valiente permanentemente, aguerrido permanentemente, que haya consistencia en mi lucha, que comencé la buena batalla de la fe, pero también la termino, porque el Señor es glorificado en la permanencia de sus hijos, no en la intermitencia. La bendición está dispuesta para los que persisten creyendo. Jacob luchó. Cuando dice la Escritura que fue dislocado el muslo, cuando dice la Escritura que fue lesionado. Sabes, hace poco estaba viendo una película, una serie, de un peleador de artes marciales mixtas, de la UFC. Y resulta que hubo una pelea donde a uno se le dislocó la pierna y no pudo seguir, estaba ganando. Un solo golpe que le dislocó la pierna impidió que pudiese seguir. Ahora imagínate tú en una lucha cuerpo a cuerpo y se te disloca la pierna, se sale de su lugar, inmediatamente quedas en el suelo, no tienes cómo sostenerte, a menos que seas como Daniel Sam. Pero ese no era el caso. Esa técnica no la sabía Jacob. Entonces no podía seguir luchando porque quedó en el suelo. No tenía una pierna para sostenerse. Y aún así, Dios dice que Jacob prevaleció, no se soltó. Muchos dicen que es imposible luchar con Dios, porque obviamente es una pelea dispareja. Y obviamente eso es cierto. Sin embargo, creo que Dios prueba nuestra fe a niveles donde sabe que podemos superarlas. Sería injusto que en una pelea dispareja Dios me juzgue como si yo hubiese podido ganarle. Pero Oseas nos da una luz de más o menos cómo fue esa lucha. Oseas capítulo 12, versículo 3 al 4 dice:
Aún antes de nacer, Jacob suplantó a su hermano, y cuando ya fue hombre, luchó con Dios, luchó con un ángel y lo venció. Lloró y pidió que le tuviera compasión. Si yo estoy ganando, ¿cómo voy a pedirle a mi oponente vencido que tenga compasión? ¿Por qué digo que nos da una luz de cómo fue la lucha? Porque es una lucha espiritual, porque es una lucha de clamor, porque es una lucha de fe, porque es una lucha más allá que física, es una lucha en el corazón. Yo estoy luchando para prevalecer. Si tengo que mirarte a la cara y morir por mi bendición, entonces prefiero morir antes que vivir en esta tierra siendo algo que no quiero ser. Prefiero morir antes de vivir en esta tierra y conformarme con el plan B. Para mí no hay plan B. Yo lo que quiero es tu bendición, porque esa es mi naturaleza, es lo que soy. No voy a vivir, me niego a vivir otra vida que no sea la que tú diseñaste para mí. Yo quiero la bendición, yo quiero ser el hombre de Dios, quiero ser la persona que tú uses, quiero ser aquel que resiste hasta el final, quiero ser el que cuenta con tu respaldo, quiero ser el que puede mostrar claramente quién eres tú con su vida. Eso es lo que yo quiero y no voy a negociar eso. Esa era la actitud de Jacob. Por eso dice la Escritura que prevaleció, porque a pesar de que luchó contra Dios, a pesar de que no tenía fuerzas para vencerlo, a pesar de que Dios le ocasionó un gran dolor, para ver si estaba dispuesto a renunciar a lo que perseguía por el dolor del momento, Jacob no renunció, Jacob no se rindió. Y por eso dice que Dios lo dio como vencedor. Y cuando sale ganador Jacob de que no se venció a pesar del dolor, a pesar de su imposibilidad, a pesar de los pronósticos, entonces Dios lo bendijo. Y Oseas nos dice que luchó con Dios y que venció. Y que venció con esta actitud, llorando que le tuviera compasión. Y Dios lo encontró en Betel y habló con él en ese lugar. El clamor, los golpes de Jacob al ángel no eran golpes físicos, era un clamor profundo. Era un Jacob diciéndole, llorando, no quiero vivir sin tu bendición, no quiero vivir sin tu respaldo, no quiero vivir fuera de tu voluntad. Quítame la vida entonces, porque yo no voy a dejar de luchar por esto. Pasaré toda mi vida como ha sido desde el vientre de mi madre hasta hoy, luchando por tu bendición, porque no quiero nada más. Esa era la actitud de Jacob. Esa es la actitud de los valientes que arrebatan el reino de Dios. Mi pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud hoy en día? Dices, no, pues si es la voluntad de Dios, que se dé, y si no se da, pues no era. Imagínate a Jacob esa noche diciéndole eso a Dios. Pues Señor, si tú quieres, pues me bendices, y si no quieres, pues no me bendices. Vale, sí, bueno, buenas noches. ¿La pases? Bien, gloria a Dios. Yo quiero, pero ojalá tú quieras lo que yo quiero, y si no quieres lo que yo quiero, pues ni modo. Esa nunca fue la actitud de Jacob. ¿Cuántas veces hemos actuado nosotros de esa manera? Viene un problema, pum. No tenemos opciones, no tenemos posibilidades, no tenemos recursos, no tenemos la capacidad. Nos sobrepasa la situación. Y decir, bueno, si es de Dios, se resolverá. Y si no es de, es que eso no era de Dios, seguramente algo mejor tendrá Dios para mí. Y tratamos de resignarnos en el hecho de que algo que tampoco sabemos qué es ni cuándo vendrá, llegará. Eso no es vivir por fe. La fe tiene un foco. La fe no es, digamos, de pensamiento común, de sentido común, pero sí tiene un foco. No puedes tener fe en la nada. Necesitas creer en algo. Jacob sabía lo que estaba pidiendo. La bendición. Para mí la bendición no es la abundancia, no es la salud, no es la prosperidad, no es la fama, no es el reconocimiento, no son las tierras. Eso para mí no es la bendición. Yo no soy bendito. Por eso quiero y pido tu bendición.
Tu bendición es que el propósito se cumpla en mi vida. Tu bendición es que el propósito celestial me señale, me marque, me escoja y se cumpla en mí. Esa es mi bendición. Lo demás es añadidura. Ese pensamiento es lo que diferencia a Jacob de nosotros. Ese pensamiento es lo que diferencia a esos violentos que arrebatan el reino de nosotros. Ay, no sé qué, bueno, que sea lo que Dios quiera el 10 de enero. Yo, mientras tanto, aquí sigo trabajando con tal que Dios a mí me bendiga, que yo siga vendiendo. Olvídate, este mensaje no es para ti. Lo lamento mucho. Ese mensaje y este ejemplo es para los que saben que la bendición, mucho más allá de tener nuestras necesidades básicas cubiertas en este mundo. Este mensaje es para los hombres y mujeres de Dios que quieren el propósito de Dios por encima de sus propios planes. Ese mensaje es para los hombres y mujeres de Dios que aman a Dios y su reino antes que las cosas de este mundo. Este mensaje es para los que tienen una conciencia celestial, aunque tengan los pies en la tierra. Este mensaje no es para los jóvenes que están en las plazas solamente criticando a los que comen porque comen y criticando a los que no comen porque no comen. No, este mensaje es para los violentos que arrebatan el reino aunque les cueste. Amados, no podemos jugar a la iglesia. No es un juego. Lo que se debate en la iglesia no es solamente la salud física, no es solamente las ventas de tu negocio, si mejoras tu casa o tu carro. No es lo que perseguimos. Eso son añadiduras. Lo que se debate en la iglesia es la eternidad tuya y de tu casa. Lo que se debate en la iglesia es si tu vida sirve para cumplir el propósito de Dios o no. Lo que busca, a lo que apuntamos la iglesia, es así el plan por el que naciste, ¿lo vas a cumplir o lo vas a desperdiciar? Jacob dijo, yo no lo voy a desperdiciar. Prefiero no vivir. Prefiero no vivir antes de vivir sin que se cumpla el propósito de Dios. La pregunta es, ¿vas a dejar pasar tu oportunidad de pelear la noche con el ángel? ¿Vas a dejar pasar la oportunidad de obtener la bendición? Porque a veces tenemos un concepto errado de lo que es la bendición, que no es. A veces creemos que las riquezas son la bendición. Wow, mira, Dios bendijo a fulanito de tal, se compró 4 camionetas del último año, porque no estaba indeciso entre los 4 colores y compró las 4. ¡Qué bendición! ¿Cómo Dios lo bendice? Claro, es narco. No, mal chiste. Y sale el envidioso evangélico y dice, pero ¿cómo tendrá la familia? Pero ya veremos en la eternidad a dónde va cada uno. Y lo que estás es que te carcome la envidia porque no tienes las 4 camionetas. No, queridos, la bendición no se trata de lo que podamos conquistar en este mundo, sino lo que podamos conquistar en el cielo, pero que mientras estemos aquí se expresa en este mundo. No estoy diciendo con esto que tengas una mentalidad conformista. Para nada. Dios, mira Dios. ¿Cómo piensa Dios? No es conformista. Lo que te digo es que cambies el foco de tu fe y no creas que la bendición es acumular riquezas en este mundo, o autoridad, o aceptación de las masas, popularidad. Esa no es la bendición. Porque el que persigue su propia vida, el que persigue eso, dice, la perderá. Pero el que pierde su vida, el que entrega eso
por causa de mí y de mi reino, la ganará. Nuestra bendición es que llegue el final de nuestro día y que podamos decir: fui Jacob, pero también Israel. Fui el que nunca se rindió, pero también el que gobernó con Dios. También fui el que venció. Terminé mi propósito. Me costó horrores. Me costó muchas dolencias. No puedo ni siquiera caminar. Estoy cojeando como Jacob. Tengo las marcas del dolor de mis equivocaciones, del dolor de mis batallas. Tengo las cicatrices de mis guerras. Pero la gané. Pero la gané. Como Cristo venció a la muerte, así también vencerán los que no se rinden. Y tú dirás: tal vez yo no soy tan fuerte para ganar todas mis batallas. ¿Tú crees que Jacob ganó todas las batallas? Él ganó la que debía. Jacob fue traicionado por su propia familia. Jacob no era el preferido de su papá. No era el que tenía la mejor herencia. Jacob amó a una mujer, trabajó por esa mujer para su suegro durante 7 años esclavizado, y le dijo que al 7º año él le iba a dar a su hija. Y de hecho así fue, pero no tanto, porque cuando llegó el año 7 le dio a su hija y estaba velada, estaba tapada. Él se llega a ella en su noche de bodas, y cuando despierta después de la luna de miel, se da cuenta que sí era la hija de Labán, pero otra. Y le dijo: ah, esa no era la que tú querías. Oh. Bueno, vamos a hacer una cosa, para no ser malo contigo, te voy a dar la oportunidad de que trabajes 7 años más por la otra, que si quieres. Y trabajó 14 años por la mujer que amaba. Y hay unos que se desesperan porque no le responden en 5 minutos ese soy yo. 14 años. Pero él quería la bendición. Estaba en su ADN luchar por lo que quería sin rendirse. Eso es lo único, escúchame bien, lo único que puede desafiar los pronósticos. Hay gente que cree que los que logran más cosas en Dios y en la vida son los que tienen más talentos, son los que tienen más recursos, son los que gozan de mejores contactos. Pero la Biblia no dice eso. Dime cuáles eran los contactos de Jesús para su liderazgo. ¿Cuáles eran las riquezas y los recursos que él tenía de este mundo para lograr lo que logró? O los discípulos. El talento no es suficiente. Si no hubiese tanta gente talentosa que conocemos que no ha podido prosperar. No tienes que ser mejor que otro. No tienes que ser sobresaliente en todas las cosas más que los demás. Tú necesitas ser el que no se rinde, el que no agacha la cabeza, el que se levanta después de una mala noticia y dice: creo que mi Redentor vive. Tú necesitas ser el que no se deja arrastrar por la corriente de este mundo y por lo que dicen todos los insensibles. Tú necesitas ser el que escucha la voz de Dios y lo sigue, el que pelea hasta el final aunque venga el dolor. Tú necesitas ser el que define realmente cuál es su bendición. Y esa bendición es que el propósito de Dios se cumpla de principio a fin. Si no, para mí no tiene sentido la vida. Esa es la iglesia que gana. Esa es la iglesia que gobierna. Esa es la iglesia que influye. Esa es la iglesia que muestra a Dios. Esa es la iglesia en la cual Dios es evidente para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, le dijo Cristo a los discípulos. Pero los discípulos tenían lo que tenía Jacob. Algunos murieron aserrados, crucificados, apedreados, exiliados, murieron de hambre. Así murió la iglesia, perseguidos, a filo de espadas, decapitados. Esos fueron.
Esteban era un hombre que estaba de rodillas a punto de ser apedreado. Y cuando tomaron las piedras, cuando el pueblo tomó las piedras para matar a Esteban apedreado, este hombre miró al Señor. Le dijo: Señor, este pecado no se los tomes en cuenta. Allá ellos por sus decisiones, pero este que es contra mí en este momento, no se los tomes en cuenta. Si él hubiese estado buscando la bendición, la aprobación, el éxito en este mundo y las riquezas, él dice que caigan 5,000 rayos y partan a los 5,000 que están aquí en este momento. Que les dé un infarto a todos cuando yo cuente 1, 2 y... Pero esa no fue la oración de Esteban. Esteban dijo: no les tomes en cuenta esto. Si he de morir apedreado, que muera perdonando, que muera amando, que muera permaneciendo en la fe y en el amor que tú me enseñaste. Este mundo y su maldad no podrá cambiar lo que yo soy. Y yo soy un hombre de Dios, y un hombre de Dios ama y perdona. Así que no les tomes en cuenta el pecado que están cometiendo al apedrearme. Ese era Esteban. No seamos blandos. Ay, no pasó lo que yo quería. No siempre va a pasar lo que tú quieres. Ay, es que las cosas no se están dando como yo quisiera. A Jacob tampoco. ¿Vas a dejar de luchar? ¿Vas a dejar de creer? ¿Vas a comenzar a quejarte como los insensibles? ¿Vas a comenzar a murmurar y a criticar y a decir que la fe no funciona porque a ti no te resultó? ¿Vas a empezar solamente a llorar el dolor de tu cojera? ¿O vas a ignorar el dolor y vas a decirle: yo no te suelto, Señor, hasta que me bendigas? Yo no dejo de creer hasta que me bendigas. El cansancio puede ser abrumador. El dolor puede ser insoportable. Los pronósticos pueden estar en contra. Pero mi corazón permanecerá firme hasta que tu bendición se manifieste. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. No podemos ser una iglesia blanda. Amén.